En el mundo entero vijaré la suna del profeta del vulgare, sea China, Bangladesh o sea Inglaterra, por el orden del Murshid sacrificará aunque sea el alma. En la juventud, la inmunidad es mayor, por lo cual el joven no enfermarse mucho. Pero la plan de acción es que abstencia desde la juventud para que su envejecimiento sea bueno. Si usted actuara sobre este punto, este es el beneficio para usted. Ahora no sabes, pero desde la juventud estos elementos se mezclan en la sangre poco y poco. Y cuando uno ser anciano debe ser débil, aunque se ve fuerte, pero actualmente es débil. Y sus nervios son débiles. Y las paredes de las venas de estas personas son rígidos y además son estrictos. Y por lo cual su paseo son muy débil y tiene bloqueo tempranamente. La piel también ser rígidos, por lo cual le causa prurito y otras enfermedades de la piel. Y se ve generalmente en los ancianos. Causa la sequedad y caída de los pelos. Hay un dicho que en el envejecimiento hay 100 enfermedades. Por lo cual, si usted quiere tranquilidad en su envejecimiento y saludable para que usted hacer adoración en esta edad, tiene que hacer abstencia desde la juventud. Por eso controlar su peso adecuadamente, por lo cual usted tiene beneficios en los ambos mundos. Comiendo poco para controlar peso, pero después tengo mucho hambre. ¿Qué voy a hacer? Pero el problema es que usted tiene hábito de su alma. Va a pedir esta cosa. Y el alma es como un niño. Y como usted le enseña a este niño, él va a actuar sobre esto. Por ejemplo, uno tiene hábito de tomar agua fría. Y si viene infierno, él solo le gusta agua fría. Porque siempre le gusta agua fría. A mí no me gusta agua fría. Porque yo quito este hábito con intensamente y mucho esfuerzo. Ha leído unas cosas que me impresionan mucho. Y la conclusión es que nuestro alma es hábito de todo. Y si es hábito el de comer mucho, siempre le pide mucho, mucho y mucho. Y no se llena. Hasta que barriga está llena. Pero alma no. Y quiere comer todo eso. Y para lo cual le falta tabletas para digestión. Y vaciar para llenar otra vez. Estamos comiendo, ¿qué tiempo? 10 minutos, 15 minutos. Y sabor es solo de este tiempo. Y después hay problemas si se sobrellenado. Están entrando colesterol, triglicéridos, glucosa y ácidos úricos. Y no sé cuántas otras cosas. Y causan problemas. Por eso estamos en muchos problemas solo para poco sabor. Y la dificultad para comer poco es hasta que la comida es frente. Y si queda enfrente, no le importa. Y eso hasta que él no tiene hábito de esto. Y cuando él tiene hábito de esto, si comida es enfrente, no tiene importancia. Usted tiene que hacer. En el mundo entero vijaré la suna del profeta del vulgare, sea China, Bangladesh o sea Inglaterra, por el orden del Murshid sacrificará aunque sea el